tema que tiene que ver con un tema que no es nuevo, que es recurrente, que tiene que ver, sí, con el tema de la seguridad, la inseguridad, pero bueno, lo cierto es que se sabe que hay un mercado legal de armas y un mercado negro, un mercado ilegal de armas. Muchos dicen que casi que la misma cantidad de armas están en el circuito legal que en el circuito ilegal. A veces se dice que también que son más las armas ilegales. El tema de los robos de armas muchas veces plantean esta preocupación nuevamente. O sea que vamos a hablar de las armas en manos de civiles. Muchas veces se habla de la impericia, de la falta de preparación, accidentes trágicos. O sea que para plantear este asunto vamos a conversar con integrantes del grupo Círculo de Seguridad del sector Casa Grande. Está Mariana Catoy con nosotros. Hola, bienvenida. Y Marcos Hernández, integrante del grupo también Círculo de Seguridad de Casa Grande. Bienvenidos. Bueno, ¿sí o no a las armas en manos de civiles? Bueno, nosotros, nuestra postura no es de la prohibición total, ¿no? Lo que estamos hablando es de estimular el desarme, ¿no? Con base en evidencia, en argumentos, ¿no? De estudios, digamos así. Pero nosotros, con esta campaña que lanzamos esta semana, estuvimos trabajando en un grupo que es el Círculo de Seguridad, del cual nosotros dos hacemos parte, debatiendo diversos temas de seguridad pública desde el enfoque preventivo. Entonces, el enfoque preventivo, una parte de ese enfoque es el tema de las armas de fuego, y como bien dijiste, no es un tema nuevo, y el SUR hizo un informe respecto a eso, estuvo trabajando, al UDEC también, y también la senadora Daisy Tourné estuvo muy metida en este tema. Y nosotros lo que hacemos es, en un año electoral, que hay un debate programático muy fuerte y la seguridad es un tema central, traer ese tema como para debatir con la sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir un capítulo, digamos, dentro del enfoque preventivo de cómo podemos tratar este tema de las armas de fuego, que es tan importante en la sociedad uruguaya, es una sociedad armada. ¿Cómo podemos desde las políticas públicas tratar este tema? El tema de esa sociedad armada obviamente tiene orígenes que tienen que ver con el tema de la seguridad e inseguridad. ¿Cuál es el planteo que ustedes hacen justamente para iniciar ese desarme, como decía ella? Bueno, inicialmente proponer el debate es fundamental para aplicar cualquier política. A instancias del Frente Amplio, en el año 2014 se aprobó la ley 19.247 que regula todo lo que tiene que ver con la comercialización, el porte, la tenencia de armas, las armas que están permitidas. Se incluyen algunos tipos penales nuevos. Eso fue un primer paso en el que hay que seguir avanzando, porque como decía Mariana, no es un tema de prohibición ni de criminalización, sino de responsabilidad. O sea, quien decida tener un arma tiene que ser consciente de los riesgos que eso implica, y como sociedad nos debemos un debate profundo sobre el rol que cumplen las armas. Inclusive recuerdo que en el propio Frente Amplio estaba muy partida las aguas, ¿no? Fernández Huidobro, si mal no recuerdo, ministro de Defensa Nacional, era quien más se oponía a ese proyecto. En definitiva se terminó votando inclusive hasta después de fallecido Fernández Huidobro, ¿no? Sí, hay diferentes visiones dentro del Frente Amplio, pero hay en el programa donde nosotros también estuvimos presentes en las discusiones, también hay un diagnóstico compartido de que la circulación de armas de fuego es un problema para la seguridad pública. ¿Qué números manejan? Estamos hablando de 600.000 armas registradas, ¿no? Y por un estimativo se supone que hay un arma legal para un arma ilegal, o sea, mínimo 600.000. Serían como 1.200.000 armas que estarían circulando en un país de 3 millones, ¿no? Entonces, esas armas, a su vez, que es un poco nuestro enfoque, nuestra preocupación, atraviesan diversos tipos de violencia. Entonces se suele asociar a la rapiña, pero también está la violencia de género, ¿no? La violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes. ¿En qué cambió el tema del mercado de armas o la ley? ¿Hay un antes y un después de la ley? ¿Se notó
Bueno sería poder tener más datos más recientes también y evaluar. Eso es fundamental en cualquier política pública, la evaluación que se haga. ¿No hay información certera sobre eso? Más reciente no, o sea, lo que hay es una estimación, más que una estimación, el estudio de Small Arms Survey, que es una organización suiza que hace estudios en materia de armas en todo el mundo. De ahí surgen los números que nombraba Mariana. Y luego hay investigaciones, pero no hay datos recientes más allá de insisto, esta organización internacional. Sin embargo, se estima, bueno, como decía Mariana, un arma ilegal casi que por cada arma legal. Hay alguna información ahí que ha circulado que habla de 1/4 de las armas que el Poder Judicial envía al SMA para que sean destruidas, armas que tienen que ver, para que sean destruidas o por lo menos para que se informe al respecto. No para sacarlas de circulación, sino para averiguar sobre su origen. O sea, cuando el Poder Judicial envía un arma a los efectos de que se sepa a ver si estaba registrada, si no estaba registrada. Bueno, 1/4 de esas armas no están registradas. Bien. Es decir, que el otro 75% es un arma que tuvo vinculación con algún hecho y que en definitiva terminó ahí ingresando, digamos, desde el mercado legal, o sea, desde la regulación. Bien. ¿Alfredo? Sí, yo realmente me considero que hay que ser mucho más rígido con el tema de las armas. Yo creo en el desarme civil, yo creo que muy poca gente precisa un arma, o para qué la tiene. Se supone que nosotros como democracia cedemos el monopolio de la violencia a determinadas organizaciones, policía, ejército, etcétera, etcétera. Yo no creo en la defensa civil, me parece que es un disparate aquellos que hoy están comprando armas para defenderse o que sea, porque en realidad muchas veces, me acuerdo del caso concreto, la gente puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como aquel hombre que le estaban enguinchando el auto y bajó y mató al inspector de tránsito, ¿tá? O casos horribles que alguien confunde un ladrón y termina matando a un familiar en su casa, como también sucedió, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser mucho más duro con el tema de las armas. ¿Quién tiene realmente necesidad de tener un arma en su casa? Muy poca gente. Alguno que le guste cazar, ponele, que ese sería otro tema también a discutir. Pero yo creo que en ese caso habría que ser muchísimo más duro y prohibir el armamento civil. Yo estoy de acuerdo. Graciano. Como en muchos temas hay que buscar un equilibrio entre derechos y obligaciones. Alfredo se pregunta y se contesta, ¿quién tiene necesidad de tener armas? Yo creo que en realidad la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿quién tiene derecho a tener armas? O sea, si existe el derecho a tener armas. Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué digo que hay que poner derechos y obligaciones, buscar un equilibrio entre derechos y obligaciones? Por lo siguiente, si todos admitimos que en una sociedad abierta y democrática existe el derecho a estar armado, si admitimos eso tiene que tener como contrapartida una obligación. ¿Y cuál es la obligación? La obligación, a mi juicio, es la de demostrar frente al Estado que consagra ese derecho a armarse, la obligación de estar perfectamente adiestrado en el uso de las armas. Y eso no se logra yendo a tirar al polígono 10 tiros y con ese certificado se va a comprar el arma. No. La obligación de estar perfectamente adiestrado tiene que ser chequeada regularmente por el Estado. Por lo tanto, yo creo que sí, me excluyo del tema porque yo no tengo armas y soy, digamos, enemigo del asunto, pero me parece que acá venimos a tratar de tener un punto de vista, digamos, más allá de lo subjetivo. Entonces yo creo que sí, que existe el derecho a estar armado, pero existe la obligación de demostrarle al Estado con regularidad, cada 6 meses, cada 1 año, haciendo ejercicios regulares, controlados por un supervisor, que se está en condiciones de usar esa arma, saber que se tiene, en fin, que no puede ocurrir un accidente. Accidentes siempre pueden ocurrir, por supuesto, pero implica, saber que implica estar perfectamente adiestrado en el uso. Por lo tanto, el Estado, si consagra el derecho a las personas a comprar armas, tiene que ser celoso, vigilante de que esa persona que compra y que tiene un arma en su casa está perfectamente capacitada para hacer uso si llega el momento. Pero... Bueno, yo discrepo respecto a que estar armado sea un derecho, ¿no? Me parece que tenemos que debatir sobre ese punto. Discrepo. La bancada azul está... Realmente, hoy estamos con García coordinados, no solo en la vestimenta, sino también en el pensamiento, algo pasado. Raro. Bueno, pero de todas maneras me parece que, más allá de este debate respecto a la cuestión jurídica, quien tiene un arma, más tarde o más temprano la utiliza.
si no la utiliza él, la puede utilizar alguien del entorno. Y entonces me parece que esto de apuntar al desarme civil es fundamental, al mismo tiempo que se apunte a desarticular las armas ilegales en manos de la delincuencia, ¿no? Claro. Tenemos que poner el mismo énfasis. Creo que un poco el tema de la ley que se aprobó en el 2014 quedaba un poquito rengo, porque se hacía mucho énfasis en las personas que tenían armas y no se ponía el mismo énfasis en atacar aquellos lugares donde, por ejemplo, en Montevideo todos sabemos que se puede comprar ilegalmente un arma, todos sabemos que la delincuencia maneja cierta cantidad de armas y cada vez más, bueno, más avanzadas, lamentablemente. Entonces me parece que el énfasis tiene que estar en el pie de igualdad. Tampoco veo que la ley que establece que, por ejemplo, ahora los plazos creo que se extendieron hasta el 2020, si alguien tiene un arma puede ir, entregarla y no tiene necesidad de justificar dónde la consiguió. Diciembre de este año. Exacto. Entonces, allí no se puso énfasis, no vimos campañas. Ustedes, por ejemplo, desde Casa Grande están haciendo campañas que el gobierno debería haber hecho y no hizo, porque aprobó una normativa respecto al tema. Vemos campañas sobre saneamiento, sobre distintas obras. Yo creo que es necesario que se vea una campaña acompañando esa medida, porque la gente mucha no sabe qué hacer con esa arma, y esa arma después termina en manos donde no tiene que terminar. Bien. Ale. Bueno, por distintas razones ya es público, lo he dicho acá muchas veces, para mí no es buena noticia que las personas estén armadas y bueno, no quiero hablar mucho más sobre eso, incluso apoyándome en lo que dice Graciano, que estamos acá para reflexionar más allá de nuestras, en este caso, de nuestros propios caminos. No obstante ello, a mí hay una idea que se ha instalado y tiene que ver con que, se podría resumirse en dos palabras así, desde que los ciudadanos de Uruguay están advirtiendo que los problemas de la inseguridad y de la violencia en general han aumentado, ha tenido una tendencia a armarse, ¿no? Eso se está instalado como una verdad. Con lo que, si uno va a la línea histórica, puede suponer que esos problemas están más o menos instalados en el Uruguay en los últimos 10 años, digamos, el aumento de la delincuencia, la sensación de inseguridad de los ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, yo sería un tanto cuestionador de este paradigma, porque yo tengo la impresión que el Uruguay en general, los uruguayos en general, este país, esta sociedad tan armada, lo está desde mucho antes de todo esto, ¿verdad? No ha necesitado, digamos, la mala gestión de Bonomi para armarse, ¿no es cierto? Con lo que creo que si nosotros nos enamoramos de esa idea, achicamos el tema. Y a mí me gustaría saber si hay estudios de carácter sociológico, antropológico, histórico, de por qué nuestra sociedad, infinitamente menos violenta que muchas otras en el planeta, mucho más violenta que sí misma con tiempo atrás, por las dudas lo aclaro para que a nadie le venga ningún ataque de urticaria. Lo que quiero decir es, ¿por qué el Uruguay ha necesitado tanto armarse? ¿Desde dónde viene esa tradición? Si hay alguna explicación, si hay algún estudio. Porque si lo sometemos exclusivamente a los problemas vinculados a la inseguridad o a la falta de eficiencia del Estado para darnos una mano, podemos estar errándole el bizcochazo en cuanto a la premisa inicial de por qué la nuestra es una sociedad tan armada. Aparte de esa pregunta te agrego una, porque tú sos brasileña, como que queda en evidencia. Y bueno, hoy el presidente Bolsonaro, digamos, parte de su campaña, uno de sus postulados políticos tenía que ver con flexibilizar el acceso a las armas por parte de civiles, ¿no? Sí, ahí hay varios aspectos que me gustaría comentar, pero de la sensación de inseguridad, yo creo que para poder dialogar con las personas que sienten la necesidad de tener un arma, hay que dialogar con la sensación de inseguridad también. Digamos, hay que reconocerla que es real y hay que dialogar con eso como con datos, claro, como para poder... Como que uno entiende. Exacto. Que tenga un arma porque se siente claro, inseguro. Entender qué es lo que motiva, ¿no? Y las investigaciones en ese sentido van en un sentido de que la mayor parte es protección personal. Entonces hay que dialogar por qué estas personas sienten necesidad de asumir para sí una responsabilidad de protección que es del Estado, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es político, que es histórico también. Después, una cosa que me gustaría comentar, porque no puedo dejar, es que no hay cómo pensar en armas de fuego sin pensar en una perspectiva de género, porque la mayoría de las armas registradas están registradas a nombre de hombres. De 20 armas, 18 son para hombres. Hay una idea de masculinidad, de un mandato social de protección de la casa que recae sobre los hombres y a la vez los hombres son el mayor número de víctimas
de las armas de fuego. Y de Porque victimarios terminan, también, ¿no? y de victimarios y de víctimas. Entonces entran en ese círculo vicioso en que las armas de fuego, como son un instrumento de poder, terminan generando en los hombres esa falsa sensación ¿no? de ese poder, de poder proteger o de dominar también, ¿no? Sean mujeres, niños, niñas o dentro de un territorio conflictivo. Entonces, esa es una cosa que me parece que no hay que dejar de lado. Y a la vez, yendo a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro representa un poco esa imagen del hombre, del mito, ¿no? Él mismo se adjudica, ¿no? el título de mito y aparece con el discurso fuertemente de la seguridad pública como un salvador, ¿no? Y a la vez habilita determinadas políticas más conservadoras, como puede ser la flexibilización de las armas de fuego, que fue su primer decreto. O sea, en comparación con Lula, por ejemplo, su primer decreto fue el programa Fome Cero para terminar con el hambre de Brasil. Y el primer decreto de Bolsonaro es para flexibilizar el uso de armas de fuego, que en Brasil es un problema gigante. Ya en las primeras semanas de enero, ya subió mucho el número de femicidios en Brasil, en las primeras semanas del gobierno de Bolsonaro. O sea, no estamos diciendo que, porque cada homicidio y femicidio es multifactorial, pero estamos diciendo que hay un discurso instalado en el sistema político que habilita determinadas actitudes de la población y miedos y tal. Bien. Tribuna. Yo creo que Uruguay ha hecho varios avances en limitar a la población el acceso a las armas de fuego. Hace 20 años atrás cualquiera iba a una ferretería y compraba un rifle 22, balas, y no te pedían ni cédula ni nada. Ahora, antes una persona, hasta hace un par de años, antes que se aprobara la ley, una persona podría comprarse 500 armas y perfectamente, si tenía la plata para pagarla, sacaba la tenencia, iba, compraba 500 armas, y se ha demostrado que algunas de esas armas aparecieron en Brasil, en la frontera, porque eran narcos importantes que iban, le sacaban la tenencia a una persona de la calle que no tenía ninguna responsabilidad, total, nadie le iba a involucrar en el tema de armas, y como esas armas se iban, tampoco se rastreaba de dónde era. Hoy se limitó, hoy una persona nada más puede comprar 3 armas, a menos que tenga carnet de coleccionista. Y los coleccionistas de esas 600.000 armas, yo no quiero exagerar el número, pero más del 50% de las armas, de esas 600.000 armas legales que hay, las tienen coleccionistas, grandes coleccionistas, muy conocidos, importadores de armas también, de la mayoría de las que se venden en las grandes armerías, tiene que ver con esas armas que hay. ¿Que se pueden entregar las armas? Sí, yo creo que es fabuloso. El tema es, en un momento se habló de entregarle una bicicleta o una tablet a la gente que entrega el arma. Los delincuentes precisan el arma, casi que es su, llamémosle, medio de trabajo, por lo tanto no la van a entregar. Y la gente que estaría dispuesta a entregarla, algunos dicen, pero yo compré un arma hace 10 años que vale $1000. ¿Por qué voy a ir a entregarla gratuitamente? ¿No me van a dar nada? Bueno, la dejo guardada. Y lo otro tiene que ver, lo que se decía, es la responsabilidad de esas personas, que tiene que hacer el psicofísico, que tienen que tener más controles, pero a su vez tiene que decir, bueno, ¿cómo se debe guardar el arma en su casa? ¿Dónde va a estar guardada? ¿Qué responsabilidad va a tener? ¿Y qué controles? Y a su vez tienen que renovar la tenencia o el porte, si llegan a tener porte, más seguido. José Luis. Sí, me parece que la clave está en el relacionamiento de las personas con las cosas, en este caso con un arma propia, ¿no? Porque también muchos de los delitos se cometen con armas impropias en la jerga, ¿no?, criminalística o penal, y no sé si hay una relación tan directa entre los crímenes que se cometen con armas impropias como con la que se cometen con las armas propias. Ahora, el hecho de estar armado, y yo no sé si no viene hasta del origen de nuestra historia, ¿no?, porque aquello de armarse con perros y marrones y incluso con las puntas de las tijeras de esquilar, creo que eso es lo que tiene muy calado en la sociedad nuestra, el hecho de estar armado. Otra cosa que no comparto es el tema del discurso orientado hacia por qué armarse, ¿no?, que tiene que ver con esto de armarse para tener una seguridad personal o particular. Me parece que ese no debería ser el objeto
en todo caso, tener un arma de fuego, que es lo que estamos hablando, ¿no? Armas de fuego. Y sí me parece que tiene mucho más que ver con que si te armás es con otros objetivos. Podrá ser deportivos, de colección o lo que sea, pero no para mantener o cumplir un rol de seguridad, sobre todo de seguridad interna. Más allá de que eventualmente sí podría ser que la población obviamente puede estar armada ante la eventualidad de otra cosa que no tiene que ver con la seguridad interna o interior. Quería hacer dos preguntas. Una respecto a la experiencia internacional. ¿Qué experiencia tenemos en otros países donde se ha intentado llevar a cabo el desarme voluntario y si ha sido positivo o no? Y después otra que tiene que ver con, yo creo que no es un tema resuelto ni en la sociedad mucho menos, ni en los partidos políticos tampoco. Mismo dentro del Frente Amplio me parece que no es un tema que esté la discusión terminada. ¿Cómo es que logran hacer convivir esta postura del desarme con posturas radicalmente opuestas como la de Gerardo Núñez, el diputado del Frente Amplio, que llama a la población a armarse y a conformar un ejército para combatir con no sé qué cosa? Entonces, ¿cómo logran articular eso que no son matices, son cosas que están en las antípodas de su postura? ¿Marcos? Varias cosas. En cuanto al impacto de las armas de fuego en delitos y en muertes violentas en general, es muy grande. El 72% de los homicidios, según los últimos datos del Ministerio del Interior, se cometieron con un arma de fuego. A nivel de suicidios, en números generales, es el 32% cometido con armas de fuego. En hombres, particularmente, el arma de fuego tiene más importancia, tiene más peso. Y en hombres mayores de 61 años es el método más utilizado. Entonces, hay un problema grande a nivel de muertes violentas generadas por armas, no solo de seguridad, sino ya en el ámbito de la salud, en cuanto a la prevención del suicidio. Luego, también en cuanto a las experiencias de desarme, ha habido, por ejemplo, una campaña que se realizó en Mendoza en el año 2001, en Argentina. Se entregaron miles de armas y en cuestión de pocos años se bajó un 18% los homicidios. Luego, en 2007, se realizó una campaña a nivel nacional en Argentina de desarme y las muertes por arma de fuego descendieron un 45%. En Australia, que era un país que tenía bastantes libertades en cuanto a armas de fuego, similar a lo que pasa aún hoy en Estados Unidos, y donde no eran raros tampoco estos tiroteos masivos a los que tristemente estamos acostumbrados. Y luego de un episodio de esas características se tomó en serio una campaña de desarme. Hoy por hoy, solo el 10% de los homicidios en Australia se cometen con arma de fuego y Oceanía es el continente que tiene la tasa de homicidios más baja. Entonces, yo creo que es innegable. Bien, ¿y qué consenso tienen dentro del Frente Amplio con esta iniciativa? En el caso, el Frente Amplio tiene diferentes posturas básicamente en varios temas de la agenda pública. Lo interesante del Frente Amplio, y yo que soy una reciente Frente Amplista, ¿no?, migrante, es que hay mecanismos como bastante democráticos de discusión programática. Y eso estuvo en discusión durante un año entero, el año pasado. Sí hay posiciones como de Gerardo Núñez y como hubo de Huidobro que van en un determinado sentido, pero hay una inteligencia colectiva, digamos así, que llega a determinadas líneas programáticas como para un gobierno, ¿no? Por ahora, por lo menos en el programa para el próximo gobierno, la circulación de armas de fuego está puesta como un problema y la regulación como una necesidad. Seguir profundizando en eso. O sea que la idea es, digamos, a eso sí se llegó a un acuerdo. Sí. Planteado como preocupación. Sí, está en ese programa. Ustedes van, digamos, como sector más profundamente a una campaña pro desarme civil. Exacto. Ahí nosotros, eso entra un poco de lo que nosotros venimos insistiendo, que es el enfoque preventivo. Necesitamos un plan de prevención de la violencia, ¿no?, acordado con la sociedad. Y las armas de fuego son una parte importante de ese plan de prevención, en ese sentido. Igual sería un gravísimo error, con respeto lo digo, asociar una campaña de esa dimensión pro desarme civil a si sos o no sos del Frente Amplio. Siento que es una locura,
porque seguramente ese es un asunto que a algún frente amplista le parece bien y otro mal, pero también a un ciudadano colorado le debe parecer bien, otro mal, uno blanco. Me parece que si transformamos esto, ¿cómo sos? Prefiero que la gente no tenga armas. Ah, sos del Frente Amplio. Me parece horrible, de verdad lo digo. Sí. Me parece que tenemos que elevar la mira entre todos y generar otros resortes, que hay cosas que nos unan a los orientales más allá de a quién votemos o no el próximo noviembre. ¿Tienen alguna idea de hacer contacto con otros dirigentes políticos de otros partidos para que los acompañen? Nosotros tenemos la idea, esta campaña que estamos haciendo va a culminar con una mesa de debate en que vamos a invitar a algunas organizaciones sociales y otras personas que están trabajando en este tema. Todavía no está confirmado los nombres. Pero lo que queremos es empezar a dialogar. Pero lo más importante para nosotros es que se visibilice la dimensión del tema, primero. Después, problematizar. Esto para nosotros de Casa Grande es un problema. Y ahí empezar a hacer contactos para quién más es un problema. Capaz que para ese encuentro, tomando la iniciativa de Alejandro Camino, pueden ir dirigentes de otros partidos políticos como una señal de preocupación. ¿Por qué no? Seguramente. Muchísimas gracias por haber venido, por aportarnos información y elementos para discutir este tema. Gracias por estar. Y nosotros hacemos la pausa y luego tenemos la reflexión final de nuestros panelistas aquí en Esta Boca es Mía.